Hola, ¿qué tal, mis estimados y mis estimadas? Un placer saludarles antes que nada. Sean todos ustedes bienvenidos a esta materia tan apasionante como lo puede ser Historia del Arte 1. Y bueno, antes que nada, permíteme presentarme, aunque sea de manera virtual o en línea, sin que por el momento puedan ver mi cara, aunque ya más adelante podremos vernos las caras en la escuela. Pero bueno, me presento al menos de esta manera. Yo soy el profesor Iván Valtierra y tengo o tendré el placer de acompañarles, pues ahora sí que en este pedacito de su trayectoria académica. Entonces yo voy a ser su maestro de Historia del Arte 1. Y bueno, ahora sí que sin más preámbulos y para no perder el tiempo, pues vamos a comenzar con esta clase introductoria. Ahora sí que un semestre no nos bastaría realmente para ver todo lo que se puede alcanzar a ver en un curso completo de historia del arte, así que yo vería esta materia como una introducción a la historia del arte en sí, y a la vez esta primera clase sería entonces como la introducción de esta probadita superficial de lo que es la historia del arte. Entonces la clase del día de hoy la vamos a titular Introducción al estudio de la obra de arte. Ahora sí que vamos a comenzar. Les recomiendo que, aunque por el momento no estemos tomando la clase en el salón, en el aula, les recomiendo que vayan tomando notas, que hagan ahí, no sé si quieran hacer anotaciones, resúmenes, mapas conceptuales, lo que les sirva a ustedes, pero vayan tomando notas para que cuando lleguen las actividades futuras, porque van a llegar en su momento, pues no se les complique realizar dichas actividades. Bueno, sin más preámbulo, pues comenzamos con este curso, esta clase, perdón, llamada Introducción al Estudio de la Obra de Arte. Y bueno, antes que nada vamos a hacer un breve ejercicio. Les pido por favor completa atención si están viendo esto en su celular o desde la pantalla de su laptop o computadora de escritorio o incluso en la televisión, ¿por qué no? Pongamos mucha atención, vamos a hacer un breve ejercicio de observación. Vamos a ir viendo unas cuantas imágenes donde van a aparecer en la pantalla pues algunas de las pinturas más icónicas o más reconocidas a lo largo de la historia, ¿no? Que hasta el día de hoy son bastante conocidas. Y vamos a tratar, a ver, a lo mejor algunos no las conocen, a lo mejor algunos de ustedes sí las conocen, pero les voy a pedir que por favor, mientras ustedes están observando estas imágenes, en su cabeza cuando menos, o si quieren anotarlo ahí en su cuaderno o en la computadora, mientras ven estas imágenes, respondan a la pregunta: ¿qué significado tiene esta pintura? ¿Qué está tratando de decirnos el autor a través de ellas? O mejor aún, la pregunta que me gustaría que respondieran también, aparte de cuál es el mensaje que parece dar el autor a través de esta pintura, de estas pinturas, ¿qué es lo qué emoción les provoca? ¿Qué emoción surge dentro de ustedes? ¿Qué impresión les da? ¿Qué les dice la obra? Entonces vamos a ir viendo, por favor, recordemos, traten de ir respondiendo cuando menos mentalmente estas preguntas que ya les dije. Vamos a comenzar, por ejemplo, aquí a la izquierda, que estamos viendo, algunos de ustedes seguramente ya habrán escuchado de esta icónica o muy famosa obra, pintura que ha sido titulada El Grito. A ver, por ejemplo, ahí, ¿qué les evoca? ¿Qué creen que tenía en mente el autor al crear esto? ¿Qué les dice esta imagen? O la de la derecha, que también es muy famosa, ¿no? La famosa Mona Lisa, la Gioconda. A ver, tomémonos unos segundos para observarlo, observar ambas imágenes. ¿Qué, qué, qué significan? ¿Qué mensaje comunican? O a ver la siguiente, que también es una muy conocida y que incluso es muy querida esta pintura por muchos, a muchos les gusta, ¿no? La llamada Noche Estrellada de Van Gogh, ¿no? O a ver qué tal la siguiente. También eso es un fresco que muchos de ustedes a lo mejor ya sabrán que este es un fresco bellísimo que aparece, pues ahora sí que en la bóveda, una parte de la Capilla Sixtina,
que este fresco es conocido como la creación de Adán, ¿sí? Pero ¿qué tal si no tuvieran ese conocimiento? Entonces, ¿cómo interpretarían esta imagen? Y bueno, todo esto, estas preguntas que hicimos de manera introductoria, este breve ejercicio, es para llegar a la siguiente conclusión, para caer en cuenta, es decir, para que nosotros, como futuros historiadores del arte, ¿por qué no decirlo? O como personas que van a estudiar o van a recibir o van a aprender a analizar las principales obras de arte, pues tenemos que caer en cuenta de que toda obra de arte, ya sea pintura, escultura, no sé, hasta la arquitectura, etcétera, etcétera, pues son obras de alguien, de una persona en este caso. Entonces, toda obra de arte, y aquí es el primer punto que yo les recomendaría que lo anotaran, la primera gran verdad entonces, o conclusión a la que llegamos, es que toda obra de arte pues tiene un autor, una persona que creó esa obra de arte y por lo tanto, por ejemplo aquí podríamos decir, ya más adelante podremos hablar de ello a lo mejor, en Historia del Arte 2. Aquí tenemos, por ejemplo, a Frida Kahlo y a Diego Rivera, ¿no? Entonces ellos serían autores de sus obras. Y como autores, pues ellos, ahora sí que sus obras, o a través de sus obras, a través de sus obras, mejor dicho, pues ahí se ven reflejadas en estas obras la cosmovisión de estos pintores, ¿no? La cosmovisión, si no sabían o si no habían escuchado esa palabra, la cosmovisión es la perspectiva o la interpretación de la realidad o del mundo que tiene una persona. Entonces, insisto, toda obra de arte, por tanto, refleja la cosmovisión de su autor. Y a la vez, el autor tiene esa cosmovisión, podríamos decirlo, que refleja, lo repito, refleja a su vez el contexto en el que nació, en el que se desenvolvió, nació, creció y murió. Es decir, el contexto vamos a llamarlo histórico. El contexto, es decir, que las obras de arte de un autor reflejan el tiempo, ¿sí? Por eso les pongo aquí esta diapositiva, como una línea del tiempo, un círculo del tiempo, reflejan la época, el tiempo en el cual le tocó a ese artista vivir. Y no solo el tiempo, su ubicación temporal, sino también refleja su ubicación espacial o geográfica. Es decir, ambas cosas, la ubicación tanto temporal como espacial y geográfica, la podemos resumir como el contexto histórico-cultural. Entonces, para repetirlo, para que no se nos olvide, entonces llegamos a la conclusión, a la primera conclusión, que es toda obra de arte refleja la cosmovisión del autor y a su vez refleja el contexto cultural, histórico en el que se desenvolvió ese autor y en el cual a su vez se produjo la obra de arte que estemos analizando. Cualquier obra de arte. Entonces, para comprender, ahora sí que vamos a la siguiente parte, a la segunda parte de esta presentación. Para comprender cualquier obra de arte, se necesitan dominar tres elementos o tomar en cuenta tres elementos, como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, que está ahora sí basada en un meme, que son los siguientes, ¿no? Número uno, tenemos que tomar para poder comprender el significado de una obra de arte, para analizarla a profundidad, tenemos que tomar en cuenta, uno, el contexto histórico, dos, la motivación del autor y tres, la vigencia de la obra. Entonces vamos a irnos paso a pasito, por favor tengamos paciencia y pongamos mucha atención. Vamos a comenzar con el contexto histórico del cual ya hablábamos un poquito hace unos minutos. Entonces, el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta para analizar una obra de arte es su contexto histórico.
Por ejemplo, aquí yo les pongo en esta diapositiva dos pinturas completamente distintas y que pertenecen a diferentes épocas, reflejan diferentes épocas históricas. Por ejemplo, veamos a la izquierda, aquí estamos viendo una pintura que se titula La Inmaculada Concepción de Soult, que fue pintada por un artista español muy conocido en su época, en el siglo XVII, Bartolomé Murillo. Eh, Ahora sí que esta pintura no se puede entender sino en el contexto histórico en el cual se produjo. Y fíjense, cuando conocemos su contexto, la podemos interpretar mucho mejor, porque a primera vista, si alguien la viera, si a lo mejor alguien, no sé, alguien que nunca ha estudiado nada del arte y no sabe mucho de historia, pues podría decir, mira, ahí está una mujer. Y ahí están unos bebés regordetes y ahí en el cielo, o a lo mejor nomás se da una idea y dice, es una mujer, parece como medio divinizada, como que tiene un halo de santidad, pero bueno, y hasta ahí podríamos decirnos una persona que no tuviera muchos conocimientos o no estuviera muy familiarizada con su contexto histórico, o mejor aún, a lo mejor una persona de otro contexto, a lo mejor de otro en un lugar o en un país que no haya sido tan influenciado por Occidente, por la cultura occidental, no sabría, como la mayoría de nosotros sí lo sabemos porque hemos sido socializados en la cultura occidental, pues que esta probablemente es una imagen religiosa y específicamente católica. Entonces, bueno, volviendo al contexto histórico de esta obra en particular, pues la Inmaculada Concepción de Sol es una imagen, es una pintura donde pues vemos a la Virgen María y donde se está representando pues esta creencia dentro del catolicismo en la maternidad virginal de la Virgen María. Entonces, valga la redundancia. Tiene mucho sentido esta obra cuando que se haya producido en su época, porque fue una época en la cual eh, que vino un poquito después de la llamada Reforma Protestante. Esto no vamos a entrar en detalles, pero no sé si ustedes sepan que en el siglo XVI hubo un gran movimiento religioso, aunque también hasta cierto punto político, que por primera vez, bueno, no, yo diría por segunda, pero que terminó fracturando a la cristiandad en Occidente, en Europa sobre todo. Van a surgir personajes muy conocidos en la historia universal como Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino, etcétera, etcétera, que van a empezar a cuestionar pues ciertas creencias tradicionales dentro del catolicismo, y una de ellas precisamente va a ser la creencia en la virginidad de la Inmaculada Concepción de María. Entonces, después de eso viene un movimiento llamado Contrarreforma, y la Iglesia Católica, para oponerse a los protestantes, reafirmó su doctrina o su creencia en la Inmaculada Concepción de María. Y por eso se entiende que en los siglos XVI, XVII, XVIII, pues hayan abundado tantas pinturas donde se retrataba precisamente pues esta creencia en la Inmaculada Concepción. De hecho, el mismo Bartolomé Murillo, este pintor español muy reconocido en su época, esta no fue la única pintura en la que retrató la Inmaculada Concepción de María. Tiene varias y de gran tamaño, majestosas, impresionantes. Entonces, nos damos cuenta de que tiene sentido que este autor español haya pintado esta figura, porque nos damos cuenta que dentro de su contexto, pues la obra tenía un fin o un objetivo claramente religioso. ¿Ven? Entonces, eso nos permite analizar o comprender de mejor manera la obra. Por otro lado, tenemos a la derecha otra pintura que es completamente distinta, como podemos observar, y la cual se llama o ha sido titulada Blanco sobre Blanco, o también es conocida como Cuadro Blanco sobre Cuadro Blanco. Qué creatividad, ¿verdad? Con los nombres. Y es una obra muy conocida de Casimir Malevich, la cual fue pintada, elaborada en 1919. Y esta obra, pues ahora sí que solo la podemos entender dentro del contexto histórico en el cual surge un movimiento pictórico, artístico,
conocido como abstraccionismo, ¿sí? Está medio raro el nombre, ¿no? Pero en pocas palabras, el abstraccionismo fue una corriente artística y pictórica que se opuso, ahora sí, se opuso al arte tradicional que anteriormente se había distinguido por retratar o tratar de representar figuras del mundo real de alguna u otra forma, con sus obvias distinciones, pero así era en general el arte tradicional. En los siglos pasados, pues casi todo el arte había, cuando menos, de alguna forma tratado de hacer referencia a la realidad. Es decir, era un arte más representativo. El arte abstracto en ese sentido es todo lo contrario. Busca... Ah, bueno, eso se me pasó ahí la diapositiva, pero eso era lo de Martín Lutero. Pero entonces, lo que hace el arte abstracto es decir, no, basta de estar representando objetos reales. O sea, dejemos de pintar mujeres, dejemos de pintar vírgenes, dioses o a Dios o ángeles o gatitos o lo que sea, nada de eso, nada de figuras reales. Lo que queremos es la pureza artística, la esencia, ¿sí? Eso es el abstraccionismo. Esta corriente que dice, no, queremos llegar al lenguaje más básico, a la esencia, por así decirlo, la cual dentro de este movimiento artístico se considera que solo se va a lograr usando cada vez pues menor cantidad de figuras y van a ser si se usan figuras van a ser figuras únicamente geométricas, como un cuadrado, por ejemplo, un triángulo, un círculo, en este caso es un cuadrado, y entre menos es mejor. Y se distingue además, se va a distinguir el abstraccionismo por usar colores pues muy básicos, sin tanta mezcla. Entonces aquí les pongo un meme para que lo entendamos de mejor manera. Entonces, la corriente abstraccionista, la cual emerge con mucha fuerza, sobre todo a inicios del siglo XX, va a decir, para mí el auténtico arte no es el de, por ejemplo, ahí donde ves ahí la libertad, que por cierto la primera pintura muchos la confunden con una pintura de la Revolución Francesa, no necesariamente así, pero luego vamos a ver eso. Pero venos ahí a la libertad, ¿no? Entonces, el abstraccionismo va a decir, a ver, nada de eso de pintar una mujer que represente ya sea la libertad o una idea del progreso, la democracia. No, 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 ni siquiera así. Ni siquiera aunque sea una mujer que representa o sea algo simbólico. Tampoco, no, 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 que dibujitos, aunque no sean tan reales, tampoco. Entonces, el abstraccionismo va a considerar que el auténtico arte va a ser únicamente aquel arte que refleja la esencia, que simplemente utiliza figuras geométricas y de preferencia sin mezclas, puro blanco. Entonces, ahí está. Entonces, el primer elemento a considerar a la hora de analizar una obra de arte es su contexto histórico. Y el segundo sería la motivación del autor. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, para entender o analizar, por ejemplo, ya no solo hablando de pinturas, ¿verdad? También podemos considerar edificios, ¿no? Es decir, aquí entra también la arquitectura de otros tiempos. Entonces, cuando hablamos de la motivación del autor, nos tenemos que preguntar cuál fue el propósito por el cual fue creado esta pintura, este edificio, esta escultura. ¿Cuáles fueron las necesidades, ya sean materiales, espirituales, simbólicas, o sea, de lo que sea, económicas, políticas, culturales? ¿Cuáles fueron las necesidades que se buscaron satisfacer con la creación de esta obra? Y vamos a ver un ejemplo. A ver, por ejemplo, aquí les pongo una imagen, una fotografía del llamado muy conocido monasterio de Veruela, el cual está ubicado en Aragón, España. Y es un edificio que ya tiene varios siglos, es un edificio bellísimo del siglo XII. Es una chulada, vean nada más, les voy a seguir poniendo ahí unas imágenes. Aquí tenemos una fachada, la de la entrada.
Ahí está, vean, observen, este es el monasterio de Veruela. Veamos al interior un poquito más, otras imágenes. Ahorita nos estamos dando prisa, ya después iremos viendo este tipo de edificios, de columnas con más detalles, etcétera. Y bueno, ¿cuál fue el propósito? A ver, en este caso, ¿para qué se construyó? Aquí la pregunta para hallar la motivación del autor de esta obra sería, ¿para qué se construyó el monasterio de Veruela? Y en este caso la respuesta es muy sencilla, pues se construyó para albergar una comunidad religiosa, que fue en su momento la Orden del Císter. Es una orden religiosa católica, a la cual también se le conoce como la Orden de los Cistercienses. Y esta orden religiosa, pues ahora sí que, o este edificio, mejor dicho, sirvió para albergar a esta comunidad que se caracterizaba por seguir, como muchas otras órdenes religiosas dentro del catolicismo, la famosa norma o regla de San Benito. San Benito es un santo católico que por muchos historiadores o teólogos es considerado como el padre de la vida monacal en Europa Occidental. Y esta regla de San Benito, de San Benito de Nurcia, era el llamado ora et labora, es decir, reza y trabaja. Entonces, esta congregación, la orden del Cister, que seguía la regla o la norma de San Benito, pues ahí se congregó, ahí se llegó a congregar en el monasterio de Veruela. Y de hecho, así como ustedes ven el modelo del monasterio de Veruela, se fue replicando después, ya a fines de la Edad Media, en todas las comunidades restantes de la orden del Cister, ¿sí? O sea, ya los demás templos, muchos otros templos que fueron construyéndose, templos de la orden del Cister que fueron construyéndose en otras partes de Europa, tendieron pues a seguir el mismo modelo del monasterio de Veruela. Pero bueno, esa ya es otra historia. Por el momento nos basta responder o decir que el monasterio de Veruela tuvo un propósito pues religioso, material, ya que sirvió para congregar a la orden del Cister. Sin embargo, y eso es algo muy curioso que suele suceder con muchas obras de arte, en este caso una obra arquitectónica, como lo puede ser un monasterio, que con el paso del tiempo estas grandes obras, estas grandes construcciones, como ha sido el caso de muchos templos, pues ya hoy en día muchos de ellos no albergan realmente, perdón, no albergan ya esas comunidades religiosas, sino que se han ido adaptando para satisfacer otras necesidades acordes a estos tiempos. Entonces, una vez más, pongamos el ejemplo del monasterio de Veruela. Hoy en día el monasterio de Veruela ya no alberga a dicha comunidad religiosa ni a ninguna otra desde hace varias décadas, pero gracias a la intervención del Estado y de instituciones también privadas y de especialistas, de historiadores del arte, arqueólogos, etcétera, etcétera, pues se ha podido primero conservar este edificio en buenas condiciones, darle su mantenimiento y segundo, readaptarlo, revitalizarlo, no dejar que muera este espacio, este edificio y utilizarlo pues para satisfacer nuevas necesidades, es decir, adaptarlo para otras funciones, como lo puede ser hoy en día. De hecho, el monasterio de Veruela se ha adaptado para montar importantes galerías de arte en España, o también incluso conciertos. De hecho, por ejemplo, dato curioso para aquellos a quienes les guste Rosalía, pues hace unos años creo que ella estuvo, si no mal recuerdo, ahí está, vean nada más la imagen, de lejos no se ve mucho, pero ahí está Rosalía, pues cantando en el monasterio de Veruela. Ahí está, bien, para que no digan que ando mintiendo. Ahí está Rosalía cantando en el monasterio de Veruela. Entonces, este edificio que en su origen, pues fue creado con fines, más que nada religiosos, pues hoy se usa ese espacio más que nada como un centro de atracción cultural, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, montar, ya lo dije, galerías, para montar conciertos, incluso museos de vino, de aceite, etcétera, etcétera.
Entonces, sin embargo, y aquí como un breve paréntesis, tristemente no siempre ocurre así. No todas las obras de arte, pinturas, esculturas, edificios como templos, mezquitas, no sé, códices, lo que sea, no siempre todas las obras de arte o los vestigios culturales de otras civilizaciones del pasado se llegan a conservar. No siempre en el futuro, no siempre se conservan estas obras. No siempre, no todas las sociedades llegan a estar dispuestas a conservarlas o a distinguir un valor artístico o histórico de esos objetos, ¿sí? Sino que tristemente, y esto ha pasado una y otra vez a lo largo de la historia en distintos contextos, hay grupos extremistas, podríamos decirlo desde cierto punto de vista radicales, que a lo largo de la historia, en lugar de decir, ok, esta obra de arte, llámese un texto, un códice, una pintura, una estatua, un monumento, ok, no estoy de acuerdo. Yo no soy, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo y muy burdo. Es como si yo, a ver, yo soy cristiano y yo digo, ¿sabes qué? Y empiezo a convencer a otros cristianos para decir, ¿sabes qué? Es que, ¿qué es eso de Chichen Itza? Eso, no, eso es del demonio y de otros dioses. Vámonos, tenemos que derribar esa pirámide, no tiene que estar haciendo nada aquí en mi país. Entonces yo podría iniciar un movimiento y órale, porque no estoy de acuerdo. Sin embargo, eso no implica que todos los cristianos piensen así, ¿verdad? Porque podrían decir, no estoy de acuerdo, pero me parece que más allá de que este templo haya sido construido a otra deidad, pues reconozco que esta pirámide tiene un valor artístico, cultural, histórico. Entonces, se dan cuenta, es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Y entonces, así podemos ver que se han repetido casos similares a lo largo de la historia, de gente que al final, en lugar de optar por conservar esas obras del pasado, por su valor artístico y cultural, deciden más bien destruir obras de arte por motivos ideológicos. Y ojo, aquí no estamos diciendo que necesariamente tengan que ser de un espectro político en particular. Claro que no, los totalitarismos pueden ser tanto de izquierda como de derecha. Entonces, por ejemplo, a ver, y de diversos grupos religiosos, es más, o sea, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Está aquí, por ejemplo, el caso de los protestantes. De hecho, después, en el siglo XVI ya les comenté que pasa la Reforma Protestante con Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, que este movimiento religioso que fractura la cristiandad en Europa, pues prende sobre todo en los actuales países de Alemania, de Suiza, de Países Bajos, etcétera, etcétera. También en otros como Francia, España, pero no tan fuerte, ¿verdad? Y estuvo más arraigado el catolicismo. Pero bueno, ahora sí que no muchos saben, pero también este movimiento protestante también estuvo como en algunos lados, no en todos, pero estuvo caracterizado por una furia en contra de las imágenes católicas. O sea, hubo algunos casos, por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde se retrata como algunos protestantes en la ciudad de Utrecht, en Suiza, en Utrecht, perdón, no en Suiza, en Países Bajos, perdón. En Países Bajos se levantaron y empezaron a destruir todos los santos ahí, las imágenes que estaban talladas, esculpidas en los altares o en las fachadas, en las entradas de muchas iglesias que habían sido construidas en sus respectivos países. El caso de la imagen de la derecha que ustedes ven en esta diapositiva sería uno de ellos, ¿no? Esta es una fachada, ahí donde estaba, no me acuerdo si es el altar o es la entrada de la iglesia, pero en una catedral de Utrecht, en Países Bajos, hasta la fecha creo que está así, es muy conocida, porque en esa catedral, pues hubo algunos protestantes que dijeron o sea, dijeron, a Dios no le agrada tener imágenes en los templos, es idolatría,
tenemos que ir a destruirlos. Entonces hubo algunos protestantes que fueron y les quitaron ahí, machacaron, ahora sí que rompieron los rostros de, creo que eran los apóstoles o algunos santos, ¿no? Entonces ahí está la catedral, pues porque estas personas dijeron, no, no estamos de acuerdo y les rompieron la cara. Entonces, así está hasta la fecha. Tenemos un caso ahí de iconoclasia. Y también vemos, o es muy conocido el caso de la conquista bueno, la conquista de Tenochtitlan, ¿no? También podemos ver casos donde los españoles, no todos, y esto hay que aclararlo, seguramente ustedes ya lo recordarán o se los habrán enseñado en Historia de México 1, pero lamentablemente hubo algunos frailes, unos cuantos frailes españoles que pues se volvieron muy radicales, podemos decirles que se les pasó bastante la mano y se empeñaron, bueno, no solo los frailes, pero también los mismos conquistadores, iban de la mano, ambos eran dos caras de la misma moneda, el poder político y el poder religioso, pero vemos cómo los españoles, por ejemplo, Cortés opta por destruir, o sea, casi, bueno, no hasta los cimientos, porque los españoles, algo que no, afortunadamente, los españoles en ese entonces, en el siglo XVI, no sabían que las pirámides se construían sobre otras pirámides, que con el paso del tiempo, las pirámides, una nueva pirámide se iba a construir sobre otra, conforme iban cambiando de conforme se iba dando la sucesión dinástica, por así decirlo. Entonces, no arrasaron con todo, por eso todavía hasta la fecha quedan algunos restos de los cimientos o de las estructuras más bajas del Templo Mayor en Ciudad de México. Pero bueno, por orden de Cortés, por ejemplo, destruyen una obra de arte, que en este caso tenía un tinte religioso, que era en este caso un edificio ceremonial, como lo fue el Templo Mayor. Cortés ordena destruir este templo y no se tentó el corazón y dijo, es una obra de arte, es una preciosidad, no. La arrasó porque sabía que tenía un gran significado espiritual, que era un centro ceremonial y que para poder, por así decirlo, arrasar con las creencias antiguas mesoamericanas e iniciar un nuevo orden, obviamente acorde a la cultura europea española, pues tenía que arrasar de tajo. Y qué mejor manera que hacerlo que arrancando, destruyendo los edificios, pues que eran que representaban, por así decirlo, el poder político religioso mexica. Entonces, no se tentó el corazón. Cortés entonces destruyó el Templo Mayor, pero también tenemos casos ahí en la historia de la conquista, donde algunos frailes, por ejemplo, en Yucatán, donde estaban ante los mayas, el famoso caso de este fraile, Diego de Landa, si no mal recuerdo, creo que se llamaba, Diego de Landa, que destruyó muchísimos códices, de hecho eliminó la mayoría de los códices mayas y por eso tristemente hasta en la actualidad pues no disponemos de muchos de esos códices que nos habrían servido mucho a los historiadores pues para conocer mejor la cultura de estos grupos nativos. Entonces, pues tenemos ese caso, otro caso donde por motivos ideológicos se terminan destruyendo pues obras de arte. También, a ver, un caso más reciente, que a lo mejor no sé si ustedes lo llegaron a escuchar, no lo creo porque esto sucedió creo que en el año 2001. Yo creo que ustedes o no nacían todavía o apenas iban naciendo. Pero esto sucedió en el 2001. Aquí vemos una imagen a la izquierda, una imagen pues de lo que en su momento, según algunos historiadores, creen que pudo haber sido la estatua de un Buda de mayor tamaño en todo el mundo y que tenía ya unos 1500 años de antigüedad. Bueno, en realidad eran dos estatuas de inmenso tamaño que se encontraban en Afganistán. No me acuerdo cómo se llamaba la ciudad, pero ahí en Afganistán se descubrieron estas estatuas de dos Budas. Que creo que el que estamos viendo a la izquierda tenía el mismo tamaño, casi el mismo tamaño que la Estatua de la Libertad. Les digo, eran inmensos, hermosos. Obviamente ahí ya estaban desgastados con el paso del tiempo. Antes creo que eran de color blanco con rojo y no sé qué. Pero bueno, eran unas estatuas impresionantes,
Pero aquí viene la parte triste de la historia. Tristemente, en Afganistán los talibanes, un grupo extremista en el año 2001, pues como son muy radicales y muy celosos con su fe, optaron por, pues sí, nada más y nada menos que dinamitar, hacer explotar a estos dos budas que tenían ya más de 1500 años de antigüedad. Entonces lo destruyen, si no mal recuerdo, en el año 2001. Y a la derecha vemos ahora sí que ya el hueco, ahí ya no está la estatua del Buda. Entonces creo que ya después pues fue una gran pérdida cultural, sin duda alguna. Aunque ya después, no me acuerdo si por también influencia de activistas, de historiadores, bueno, de mucha gente que se movió, pues se buscó como crear un proyecto, o sea, para no sentir tan fuerte la pérdida, lo que dijeron fue, ¿saben qué? Vamos a, cuando menos, ese huequito lo vamos a llegar con un holograma. Y ahí está, por ejemplo, pues ahí se está proyectando ese como holograma del Buda, pero tristemente la pérdida pues es irreparable. Ahí está el hueco como, pues como un vestigio, ¿sí? Como un recordatorio. Tenemos otro caso, por ejemplo, la Revolución Francesa del siglo XVIII, de la cual ya ustedes ya han de saber bastante porque ya lo vieron en... Ah, no lo han visto creo, pero lo van a ver en Historia Universal en sexto semestre. En la Revolución Francesa, pues caracterizada, o sea, distingue mucho o es muy conocida porque con la Revolución Francesa, pues ahora sí que por primera vez se atreve la gente común, el pueblo, se atreve a poner la mano sobre su propio rey, en este caso Luis XVI, y órale, cuello, y no solo a él, sino a todos los que lo apoyaban y a muchas personas que representaban, eran parte del llamado antiguo régimen, ¿no? Entonces, no solo matan al rey, sino que curiosamente, como la Revolución Francesa se distinguió sobre todo por abogar por nuevas formas de gobierno, como lo pueden ser una república democrática. Es ahí, en la Revolución Francesa, donde vemos el origen, pues ahora sí que de las repúblicas democráticas modernas, del Estado moderno, que va a tener un impacto en todo el mundo, en México ni se diga. Pues fíjense qué curioso, porque con la Revolución Francesa, como se proyectó o se acumuló mucho enojo en contra de esos poderes terrenales que defendían o que eran el rostro del antiguo régimen, como lo eran la monarquía y la iglesia, pues hagan de cuenta que los revolucionarios franceses, los más extremistas, pues ahora sí que no querían ver ni en pintura ni en estatuas nada que les recordara la monarquía. Y de hecho, por eso, precisamente, en aquellos años, mucha gente, una turba, por ejemplo, es un episodio muy conocido que una gran turba de revolucionarios, pues se fue a parar ahí a enfrente de la Catedral de Notre Dame, muy conocida, seguramente ya habrán escuchado hablar de la película de Disney, El Jorobado de Notre Dame, pues esa mera. Eh, Ahí, pues una turba lo que hizo fue decapitar unas estatuas de unos reyes. No eran reyes franceses, las estatuas de Notre Dame no representaban reyes franceses, representaban más bien a reyes bíblicos de Judá, pero no les importó eso a los revolucionarios franceses, se fueron con todo y le decapitaron a, creo que eran más de 20 estatuas de reyes y se perdieron durante mucho tiempo. Entonces ahí estaban circulando esas cabezas de esos reyes. Entonces vemos otro caso de iconoclasia, ¿no? O de un intento de destruir unas estatuas por motivos ideológicos. Entonces aquí les pongo un breve meme, ¿no? De cómo reaccionaron los revolucionarios franceses al ver estas estatuas de los reyes de Judá en la famosa catedral de Notre Dame. ¡Que le corten la cabeza! Así mero. O sea, que les corten la cabeza. Esa fue su decisión. También, ya vamos a ir cerrando, pues ahora sí que también ocurrió en el siglo XX con los nazis. Los nazis exactamente, el partido de Hitler, que lo respaldó y lo llevó al poder. Pues ahora sí que, por ejemplo, hubo un arte, el arte vanguardista, vamos a hablar después de él, pero hubo un arte llamado arte vanguardista, perdón, que floreció en el periodo entre guerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Y este arte vanguardista pues se oponía ahora sí que al arte tradicional que les gustaba más a los nazis. A los nazis les gustaba más el arte realista, el arte que, vamos a llamarlo un arte heroico, que exaltaba a la patria, a la nación, sí, a la raza aria, y pues todo arte que no entrara en ese canon, sí, en ese canon hegemónico, pues a ellos les parecía basura, ¿no? Por eso lo llamaron a todo arte vanguardista que se centrara en la individualidad, en técnicas que para ellos les parecían repugnantes, movimientos, por ejemplo, como el impresionismo, el dadaísmo, el cubismo, etcétera, etcétera. Todo eso ellos lo llamaban arte degenerado. Y de hecho es muy irónico porque los mismos nazis en 1937 ellos montaron una galería o una exposición de este llamado arte degenerado, es decir, el arte vanguardista, y pusieron ahí muchas obras que ellos habían confiscado, pero las pusieron solo para burlarse. De hecho, creo que el mismo Hitler les puso como título, les puso a estas obras títulos ridículos como para mofarse de este arte vanguardista, que para ellos era más como un arte de autores o de influencias comunistas y judías. Entonces, por eso le llamaban arte degenerado. Y se burlaron de él, de este tipo de arte, y de hecho muchas obras fueron destruidas precisamente por el Partido Nacional Socialista. Entonces, aquí les pongo otro meme, ¿no? Artista, vamos a leerlo. Artista del periodo entre guerras, pinta algo vanguardista. El partido nazi inmediatamente. Estás enfermo, Bruce Wayne. Entonces, si en pocas palabras, el partido nazi consideraba arte degenerado todo aquel arte que no encajaba dentro de sus cánones estéticos y simbólicos, todo arte que no buscaba glorificar la patria, que no buscaba exaltar a la raza aria y que se enfocaba más bien en la individualidad, la libertad de expresión. Entonces, bueno, ese sería el segundo criterio y finalmente la vigencia de la obra sería el tercer criterio que habría que considerar para analizar cualquier obra de arte. ¿A qué me refiero? Para explicarlo de una manera sencilla y ya sin tantas palabras, haré una referencia a una serie que a mí en lo particular me gusta mucho. Creo que es la serie de Marvel que más me ha gustado hasta la fecha, que se llama Daredevil. Y en esta serie, pues, en esta serie el villano es un personajazo que es Kingpin. Y no sé si la han visto, pero se las recomiendo. Hay una escena que para mí explica muy bien lo que les trato de decir con el tercer elemento a considerar, que es la vigencia de la obra de arte. Y es esta escena donde está él observando un cuadro que pues aparentemente solo es una pintura y blanca, ¿no? Como la pintura que vimos hace rato de Malevich, que es la del el blanco sobre blanco. Vamos a observar, a ver, pongamos mucha atención, vamos a escuchar este diálogo muy interesante y breve para que entendamos a qué nos referimos con vigencia de la obra. Hay una vieja broma de niños. Sostienes un trozo de papel blanco y preguntas, ¿qué es esto? Un conejo en una tormenta de nieve. ¿Le interesa o solo está mirando? Me interesa. La gente siempre me pregunta, ¿cómo podemos cobrar tanto por algo que no es más que tonalidades de blanco? Yo les digo que no se trata del nombre del artista ni el talento que requiere. Ni siquiera es sobre el arte mismo. Lo único que importa es cómo lo hace sentir. Me hace sentir solo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el diálogo? Qué interesante, ¿verdad? Entonces, pongamos el caso de Kingpin. Creo que sirve para ilustrar el punto. Es decir, a ver, por ejemplo, Kingpin, a lo mejor él no tenía ni idea de quién era el autor, cuál fue el contexto histórico de la obra, ni sabía cómo se llamaba la obra, ya hasta que llega esta Vanessa y le explica como historiadora del arte, le dice,
la pintura es un conejo blanco en una tormenta de nieve y ya cobra sentido todo, ¿no? Pero a ver, aún si Kingpin o nadie, si apreciáramos y nos pusiéramos en el lugar de Kingpin, a lo mejor nosotros podríamos pararnos frente a esta pintura y a lo mejor no sabemos nada del autor, nada del contexto, nada del título ni de la época en la cual se produjo, pero a lo mejor la vemos y nos hace sentir algo, es decir, le damos nuestra propia interpretación, es decir, una interpretación subjetiva, porque esta obra, es decir, a lo mejor esta obra tiene tanta calidad o a lo mejor un potencial simbólico suficiente que permite que incluso una persona completamente ignorante de la historia del arte sea capaz de interpretarla a su modo, de sentir algo, de darle una interpretación vigente. ¿Sí me explico? Entonces, por eso hay obras que se han vuelto icónicas, que siguen trascendiendo, que siguen hablando hoy en día. Entonces, reafirmo mi punto. Una obra es vigente cuando, por su propia calidad técnica, por su potencial simbólico, sobre todo, sigue hablando a los espectadores, aunque estos no tengan ningún conocimiento del autor, de sus motivaciones y del contexto histórico en el cual se produjo. En ese sentido, la obra sigue viva, sigue hablando por sí misma algo distinto a cada espectador, que pertenece a distintas épocas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya para ir culminando todo esto, a estas alturas ya se imaginarán que así como Vanessa, pues hay gente que obviamente se dedica a estudiar las obras del arte. Específicamente hay gente que estudia, por ejemplo, la llamada historia del arte. Así es, yo sé que no es muy conocido, pero sí, sí existe esta carrera, sí existen posgrados en historia del arte. Entonces aquí les pongo un meme, ¿no? Al famoso, ya es un meme de los viejitos de mi época, de me dijiste que eras doctor y el otro, sí, pero en historia del arte, ¿no? Entonces, sí hay gente que hace doctorados en historia del arte, es algo apasionante definitivamente. Y aquí hay otro meme, realmente solo les pongo los memes para que se diviertan, los hago para ustedes. Dice, cuando eres historiador del arte y te gusta alguien de la Facultad de Ciencias, ¿sabes? Yo también tengo algo de científico. Y lo pongo esto para enfatizar simplemente que la historia del arte es también una ciencia. No se crean que es nada más ahí me pongo a inventar y decir lo que sea. No, tiene su propio método, ¿sí? La historia en sí, como carrera, como disciplina, tiene su propio método, pero la historia del arte como una rama, una especialidad, tiene su propio método. Y ahora sí que todo historiador del arte, toda persona que estudie en la universidad esta carrera o esta especialización, al egresar de su carrera o de su posgrado en historia del arte, tiene que cumplir con cierto perfil de egreso, es decir, debe salir dominando tres habilidades, ¿no? Tres habilidades, que son el estudio de la obra de arte en sí, la difusión del conocimiento artístico y tres, la conservación. Es decir, los historiadores del arte salen capacitados para hacer tres cosas. Uno, lo repito, estudiar obras de arte en sí, obras artísticas. Dos, difundir lo que estos historiadores del arte hallan en sus investigaciones. O tercero, ayudar a conservar, a preservar el arte en sí mismo. Vamos a ir viendo uno punto por punto de manera ya muy resumida. En el estudio de las obras de arte, pues como su nombre lo indica, los historiadores del arte, vamos a decir lo que es lo que más hacen, por así decirlo. Pues ahora sí, valga la redundancia, estudiar obras de arte. Pero ojo aquí, porque en el estudio de las obras de arte hay dos fases. La primera fase es la fase o faceta documental y bibliográfica. Es decir, es cuando el historiador del arte pues consulta libros, consulta documentos que le ayuden a contextualizar la obra que quiere analizar. Entonces, primero se informa
Esto se conoce como un estado de la cuestión. Cuando el historiador se ve al arte, antes de analizar en sí la obra, la pintura, la estatua, el edificio, se sienta y se pone a investigar, leyendo libros, es decir, bibliografía o consultando documentos históricos de otras épocas que a lo mejor le van a ayudar a lo mejor a identificar al autor, cómo se construyó o se pintó algo, si con el paso del tiempo se fue modificando la obra, a lo mejor fue una pintura que sufrió daños y luego fue como tuvo que ser restaurada o un templo que se le cayó una parte, todo eso tiene que analizarlo, estudiarlo, o sea, tiene que investigarlo, hacer una investigación documental y bibliográfica. Y ya después de eso pasa a la segunda fase de su estudio, que es ahora sí que vamos a llamarlo la cata arqueológica, es decir, ya pasa al análisis formal de la obra en sí. Es decir, ya investigó los documentos, ya se informó sobre la obra de arte que quiere estudiar, pero ahora pasa el historiador del arte a estudiar esa pintura en sí, por ejemplo, a analizarla estéticamente, artísticamente, a ver sus acabados, a ver su morfología, ¿sí? Es decir, analizar a la estatua, a la pintura, al edificio, al grabado, etcétera, etcétera. Es decir, ya esta segunda fase se refiere al estudio al análisis de la obra en sí. Y a veces, fíjense bien, es muy curioso porque no siempre la investigación documental bibliográfica coincide con lo que el historiador del arte encuentra cuando analiza presencialmente ya a la obra de arte. Les voy a poner un ejemplo. Hace varios siglos se construyó una mezquita, la llamada mezquita, creo que se llama de Córdoba, muy bella, es una mezquita muy bella. Una mezquita es un templo de la religión musulmana. Y esta mezquita de Córdoba, pues hubo un tiempo en el que hubo una gran controversia entre historiadores del arte franceses y españoles, porque los historiadores franceses, basándose únicamente en la investigación documental y bibliográfica, decían que esa mezquita había tenido, creo que nada más, ellos decían que originalmente la mezquita había tenido 9 bóvedas, ¿sí? 9 bóvedas, si no mal recuerdo. Y los historiadores españoles, por el contrario, basándose en el análisis del mismo edificio in situ, en el mismo sitio de manera presencial, decían que ellos creían que la evidencia tangible, es decir, analizando ya el edificio en sí, ellos llegaron a la conclusión de que no fue así, sino que desde su origen la mezquita, el templo, ese edificio había tenido las 9 bóvedas. Entonces vemos cómo a veces la investigación documental y bibliográfica puede estar en desacuerdo con el análisis de la obra en sí, ¿sí? El análisis in situ, el análisis presencial. Entonces no siempre coinciden, ahí sí que tienen que tomarse con mucho cuidado también los documentos históricos porque no siempre son precisos, hay que hacer una crítica de fuentes, etcétera. Pero eso ya es otra historia. Solo les pongo este ejemplo para que veamos cuáles son las dos fases del estudio de las obras de arte, ¿sí? Y ya vimos, la primera fase, lo repito, es la fase documental bibliográfica y la segunda fase es el análisis formal de la obra artística en sí. Entonces, eso es lo primero, el estudio de la obra es lo primero que pues tiene que dominar el historiador del arte. Pero el segundo elemento o la segunda habilidad que tiene que tener todo historiador del arte es la habilidad de difundir el conocimiento de sus investigaciones o el conocimiento histórico-artístico, ¿sí? No solo el historiador del arte se pone a investigar, hace una tesis, una investigación y se queda con los brazos cruzados, ¿no? Tiene que difundir el conocimiento, tiene que ser generoso con la gente, devolviéndole un poco de lo que se ha invertido en él. Porque la mayoría de las personas que estudian posgrados, pues obviamente la mayoría reciben becas del gobierno.
Entonces, lo segundo que tiene que hacer todo historiador del arte es estar capacitado para compartir ese conocimiento que él ha hallado o esas reflexiones que ha hecho durante su investigación y compartir ese conocimiento ya sea en coloquios, en congresos o de manera escrita, ¿no? Publicando artículos, libros, etc. Y esto también es un ejercicio de humildad y honestidad intelectual porque cuando ya un historiador del arte difunde de manera escrita, por ejemplo, sus descubrimientos, los resultados de sus investigaciones o sus reflexiones o hallazgos, él lo que hace es decir, miren, yo llegué a estas conclusiones en investigación y tomé esta información de tal autor, o sea, no lo inventó todo, le da crédito a los otros autores, hace las referencias apropiadas de manera apropiada en la bibliografía, las notas al pie de página y esto contribuye precisamente a la humildad y a la honestidad intelectual. Es decir, el investigador, en este caso historiador del arte, tiene que dar crédito a las personas, a las personas que le permitieron, a través de sus libros y documentos, pues ahora sí llegar a poder nutrir sus investigaciones. Y finalmente, ahora sí que todo historiador del arte puede también llegar a trabajar o a desempeñarse en un tercer tipo de trabajo, que es la conservación de las obras de arte o del patrimonio cultural. Y esto puede ser tanto de manera directa como cuando un historiador del arte, hay mucha gente, historiadores del arte, que por ejemplo, que son artistas también y que pues ahora sí que se les pueden pedir un trabajo de restauración, ¿no? Como hay pinturas, bueno, ha habido episodios bastante chistosos. Ay, no me acuerdo ahorita de cómo se llama la pintura esta, se me fue el nombre. Pero se hizo meme, el llamado Esche Homo, es una pintura de, creo que era de Jesús, ¿sí? Y que no me acuerdo cómo se llama la pintora, la restauradora, que le pidieron que restaurara por favor el rostro y quedó pues algo chistoso ahí, ¿no? Se volvió meme, el famoso meme del Esche Homo. Pero bueno, sí hay gente, hay historiadores del arte entonces que de manera directa se dedican a la conservación de obras de arte, es decir, les dan pinturas o esculturas que ya están dañadas, que se han dañado con el paso del tiempo y simplemente ellos ponen su manito ahí, su manita, su trabajo, intervienen para poderlas conservar, restaurarlas. Pero también puede ser, esta labor puede darse de manera indirecta, sobre todo cuando el historiador del arte, por ejemplo, interviene para que ciertos edificios, esto se da más en el caso de la arquitectura, cuando un edificio ya está decayendo, está a punto de caerse cierta parte de un edificio, de un templo, y el historiador del arte no es el que realiza la labor restauracionista, sino que forma parte de un equipo, a lo mejor puede estar integrando ese equipo con un arqueólogo, un geólogo, etcétera, y ese equipo le ayuda u orienta al arquitecto restauracionista, pues para evitar que colapse una estructura, para mejorarla, para, no sé, mover, no sé, lo que sea. Entonces ahí la labor del historiador del arte es más bien indirecta. Entonces, bueno, hasta el momento esto sería todo. Esta sería nuestra primera clase, la parte 1 de, pues ahora sí que de la introducción al estudio de las obras de arte. Bueno, no sé qué les pareció. Espero que hayan disfrutado de esta primera clase y que ya pronto podamos por fin vernos cara a cara y disfrutar de nuestras clases presenciales. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente clase. Chao, chao.